Hola, soy Óscar Enviez, instalador de Enganches Aragón. Vamos a mostraros cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Discovery Sport. Para evitarnos problemas con la instalación del enganche, usaremos el manual y comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En el manual podéis ver tanto tornillería como piezas. En esta ocasión vamos a montar una bola fija. Y recordad que tenéis disponibles tanto la bola desmontable horizontal como desmontable vertical. Vamos con la instalación. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello empezaremos levantando el vehículo. En la parte inferior quitaremos los 6 tornillos de 10, 2 en cada extremo y 2 en la parte central. Retirados los tornillos, quitaremos el soporte de la parte central. Retirada la tapa, vemos 6 tornillos a desmontar. En ambos pasos de rueda tendremos que desmontar 2 tornillos de estrella. Tenemos que retirar la moldura del paso de rueda para poder desmontar un tornillo que encontraremos debajo. Lo liberamos así, teniendo en cuenta que llevamos una pestaña que registra aquí. Tiramos el paragolpes y liberamos. Abriremos el maletero y en la parte interior tenemos que desmontar los pilotos. A través de la ventana que tenemos en el lateral accederemos al tornillo que sujeta el piloto. Es un tornillo plástico. Para extraer el piloto tenemos que levantar una patilla que lleva en el interior y ahora os la muestro. Es esta de aquí, justo debajo del tornillo que hemos quitado. La levantamos para arriba y así podremos liberarlo. En el lado derecho quitaremos también el piloto. Y el piloto lo hemos quitado para desmontar el tornillo que vemos aquí. Ya podemos retirar el paragolpes. Aquí en esta parte tenemos una grapa que la sacamos a la vez que sacamos el paragolpes. En este lado exactamente igual. Retiramos y desconectamos los sensores. Retiramos el paragolpes. Ahora retiraremos el refuerzo, teniendo en cuenta que una vez instalado el enganche lo volveremos a colocar. Para facilitarnos la instalación de los tornillos que van en la parte inferior, vamos a retirar este plástico. Hemos descolgado el escape, de esta forma quitaremos el resto de tornillos que sujetan el plástico inferior. En el lado derecho vemos el tornillo de la anilla de arrastre. Lo retiraremos quitando los 2 tornillos que vemos aquí. A ambos lados de los largueros quitaremos esta pieza. Introduciremos el casquillo, el cual lo tenemos que hacer coincidir hasta este punto de aquí. Colocaremos la pieza, pondremos el tornillo que va pasante, volveremos a colocar la anilla de arrastre, la cual nos va a hacer de casquillo en estos 2 puntos. Y por último colocaremos el tornillo corto que va en el último punto. En el lado izquierdo introduciremos la pieza con los casquillos. Colocaremos la pieza con los 4 tornillos iguales.
Los 4 tornillos llevan la arandela y la arandela Grover. Y antes de apretar, como veis las piezas están sueltas, colocaremos el cuerpo central del enganche. Tornillos pasantes en estos 2 puntos. Tornillo con arandela Grover a la altura del tubo. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Tener en cuenta que son tornillos de 12 y tornillos de 14. Os dejo la tabla. Realizaremos el corte en estas piezas para poder ser colocadas otra vez en su sitio. También en el lado izquierdo. Volveremos a colocar el refuerzo metálico. En este caso tenemos que salvar las sujeciones del escape. Lo volvemos a poner en la misma ubicación. Para la parte electrónica podemos optar o por un kit Aragon Pro conectado directamente a las señales de los pilotos o un kit específico conectado a la preinstalación del vehículo. En este caso es el kit recomendado que aparece en la web, siendo más sencilla su instalación y evitando destapizar el vehículo. Si montamos un kit Aragon Pro será necesario destapizar más debido a que tenemos que llegar a la instalación que va en los laterales, que sale del interior hacia el exterior, y tendremos que coger la señal de marcha atrás en el portón. Dependiendo del año del vehículo tendremos que hacer la instalación de una forma u otra. En este vehículo, al ser de los primeros, lleva la preinstalación y no necesita de centralita. Para poder acceder a la preinstalación, quitaremos esta moldura. Y aquí la encontramos. Como podéis ver, esta es la preinstalación. Y pasaremos el cable por esta goma que vemos aquí, la cual pasaremos el cable hacia el exterior y conectaremos la preinstalación. Conectamos y las masas las colocamos en el mismo punto de masa del vehículo. Ya hemos dejado colocada la base de enchufe sobre el soporte y vamos a dejar sujetada la instalación al tubo mediante las bridas incluidas en el kit. Una vez que hemos concluido con la instalación, pasaremos a comprobar que tenemos todo el cableado bien conectado. En esta ocasión utilizaremos el Tow Bar Tester. Como podéis apreciar, tenemos ya la señal de positivo directo que se nos ilumina en color verde. Si arrancamos el vehículo, vemos como el positivo de contacto también lo tenemos disponible. Se nos han encendido las luces automáticas y ya las tenemos ahí. El resto de funciones las comprobaremos una a una. Antes de colocar el escape en su sitio tendremos que colocar la pieza que hemos desmontado anteriormente. Y como podéis apreciar, he dejado marcado el recorte que tenemos que realizar. En esta ocasión vamos a usar una sierra circular para realizar dicho recorte. Como podéis ver, el material es fibra y es por ello por el que lo hago con una sierra circular. De otra forma no nos quedaría como podéis ver en la imagen. Este es el recorte tanto para bola fija como para bola desmontable horizontal. Para la desmontable vertical veréis que es bastante más grande debido a que tenemos que poder aflojar la ruleta del extraíble vertical y también tendremos que abatir la base de enchufe. Terminado de hacer el recorte y colocada la pieza, pasaremos a colocar el paragolpes. Y por último, colocaremos la bola. Y por último, colocaremos la base. Apretaremos los tornillos de la bola, al ser tornillos de 10 a 51 Nm.
Y con esto finalizamos la instalación del enganche y el kit electrónico en este Discovery Sport. Hasta la próxima.